Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, como hemos cantado, queremos que sea una realidad en nuestras vidas, queremos sentir como nuestros corazones, como barro tierno, están en tus manos, porque tú eres el gran alfarero. Que tú nos moldees, tú nos transformes, no en aquello que nosotros queremos ser, sino en aquello que tú quieres que seamos. Más y más parecidos, más y más semejantes al Señor Jesucristo. Haz crecer en nosotros el fruto del Espíritu. Haznos siervos obedientes, humildes ante tu enseñanza, mansos ante tu autoridad. Señor, queremos ser verdaderos hijos tuyos, para que el mundo, viendo la luz, glorifique en tu nombre. Háblanos una vez más por tu palabra y habla a nuestros corazones. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 4 del libro de Ruth. Nos quedan 2 sermones para acabar con esta serie. El de hoy y el de dentro de 2 domingos, donde concluiremos con el capítulo 4. Y en esta mañana trataremos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Ese curioso episodio en esta historia en el cual Booz negocia, prepara la redención de Ruth. Acabamos de leer en el capítulo anterior, capítulo 3, cómo acababa con estas palabras de Noemí hacia Ruth. Recordemos que Ruth hizo la semana pasada esta petición a Booz: redímeme, cásate conmigo porque tú eres mi redentor. Y Booz le responde a Ruth: hoy mismo tendrás respuesta, hoy mismo estará solucionado, hoy mismo tu petición hallará respuesta. Y cuando Ruth llega y le explica a Noemí, Noemí le dice, capítulo 3, versículo 18, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Qué palabras de esperanza, ¿verdad? Qué certeza de que Booz es un hombre diligente, no va a dejar el asunto a medias. Hoy va a resolver el asunto. Qué palabras de confianza, de fe, también de expectación. Me imagino a Ruth y a Noemí en su casa, sentadas, pensando, ¿qué pasará? ¿Qué estará haciendo Booz? ¿Lo habrá conseguido ya? ¿Le habrá costado? ¿Tendrá dificultades? ¿Pronto recibiremos buenas noticias? Hasta que Booz les haga saber la noticia. Hoy mismo nos dará una respuesta. Qué bien para Ruth y para Noemí que hoy mismo puedan tener una respuesta. Qué bien para Booz que hoy mismo pueda tener una respuesta. Ay, a Booz tampoco le interesa tardar mucho, ¿eh? Cuidado que la buena fama de Ruth ha corrido por el pueblo, que pueden salir otros pretendientes. No, a Booz le sirve hacer valer su derecho de ser el pariente redentor, el pariente cercano, para quedarse con Ruth lo antes posible. Vamos a leer Ruth capítulo 4, versículos del 1 al 12, y cómo Booz consigue esa redención de Ruth. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú
y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Amén. Hasta aquí la lectura en la palabra. Recordemos que en el diálogo que tuvieron la semana pasada, en medio de la noche, Booz y Ruth, Booz le dice a Ruth que hay otro pariente más cercano. ¿Recordáis? Yo no te puedo redimir así de buenas a primeras, hay alguien que tiene más derecho que yo. Tengo que ir a hablar con este pariente. Y es lo que hace en este capítulo 4. Va a buscar a este pariente cercano para que diga qué quiere hacer. Empieza el pasaje diciendo que Booz se sienta a la puerta de la ciudad, no a la puerta de su casa. La puerta de la ciudad por donde subían y bajaban todas las personas que iban a casa o que iban al campo. Claro, en aquella época no había WhatsApp, ¿verdad? No podías decirle, oye, pariente cercano, quedamos a las 8 en mi casa para hablar de un negocio. Cuando querías hablar con alguien, no había más remedio que sentarse a la puerta y esperar que aquel pasara. Y entonces es cuando Booz le detiene, ¡hey, fulano, contigo quería hablar! Siéntate aquí un momento, que tenemos algo que conversar. Pero no se trata de un asunto cualquiera. Era un tema de redención, de tierras y de personas. Y para hacer que algo fuera legal, hacía falta, según la ley de entonces, 10 de los ancianos del pueblo que estuvieran presentes como jurado, como testigos de aquella resolución que se estaba tomando. Así que Booz también reúne a 10 de los ancianos, les pide que allí se sienten y entonces están dispuestos a hablar sobre qué es lo que va a suceder con las tierras de Noemí y con la propia Noemí y Ruth. Es curioso que el libro de Ruth es un libro cortito, breve, es un libro con pocos personajes, pero a cada uno de ellos los conocemos por nombre. Hemos oído de Noemí, de Ruth, de Booz, Elimelec, Mahlón, Kelión, incluso un personaje tan breve en este libro como es Orfa, que casi ni habla ni hace nada, también se nos cita por su nombre. Sabemos quién es Orfa. Y sin embargo, este pariente cercano que tiene un papel principal en esta historia, de mucha importancia, no se nos dice su nombre. ¿Lo tenéis en vuestra Biblia? Le llaman fulano, y en hebreo es el equivalente a fulano. Fulanito de tal. No sabemos su nombre. Una de dos, o el autor del libro de Ruth no conocía su nombre y solo dice fulano, o el autor del libro de Ruth no quiso poner su nombre. Leyendo esta semana Matthew Henry encontraba este comentario. En cuanto a la extraña expresión fulano del versículo 1, es lo más probable que Booz
lo llamase por su nombre, siendo un pariente cercano, pero el redactor del libro omitió ese nombre. Ya fuese por serle desconocido, como opinan algunos, ya fuese por no merecer la pena citarlo, a causa de su egoísmo y tacañería al rechazar casarse con Ruth. Estoy de acuerdo con Matthew Henry en la segunda opción. No merece salir en la Biblia ese personaje. Así que se nos cita como fulano. Ese hombre que ante esa necesidad de Noemí y de Ruth, de redención, prefiere mirar por su propio bolsillo, por su propio egoísmo, por su propio interés, y finalmente dice, no me interesa, no me sale bien este negocio. Este hombre que lo que buscaba era riqueza, fama, popularidad, finalmente ha conseguido que su nombre no esté en la Biblia. Sin embargo, Booz, el que responde con generosidad, con sacrificio, con entrega, y redime a Noemí, a Ruth y a sus tierras, aparece en la Biblia como un hombre insigne y digno de imitar. Qué hermosa ilustración del camino que muchas personas escogen en la vida. Hay personas que son como fulano. Yo voy a hacer aquello que a mí me convenga, que a mí me salga bien, que a mí me salga rentable, para mi beneficio, para mi comodidad y para mi buen nombre. Si has decidido en esta vida ser como fulano, puede que ni tus nietos se acuerden de ti. Que pases por esta vida de puntillas y nadie piense en ti por haber sido un egoísta. Pero aquellos que son como Booz, que están imitando el ejemplo del Señor Jesucristo, de entrega, de sacrificio, de devoción por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos, por su iglesia, por la causa de Cristo, por el reino, esos serán recordados por muchas generaciones. Esos dejarán una herencia espiritual, esos dejarán un testimonio, esos serán recordados por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos, y esos tienen un nombre escrito en la gloria. Sí. Booz y fulanito de tal. ¿A cuál quieres parecerte tú? ¿Cuál quieres imitar? Paradojas de la vida cristiana. Paradojas de la vida cristiana. Que el camino del sacrificio y de la renuncia es al final el camino que tiene premio. El camino del sacrificio es al final el que lleva a la gloria, al reconocimiento. Y aquel que se humilla delante del Señor, el Señor lo exaltará. ¿O no dice el Señor Jesús, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará? ¿No dice también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Fulano buscó su propio interés. ¿Y qué consiguió? Que nadie se acuerde de él. Que nadie se acuerde de él. Booz se acerca a este pariente cercano que él conoce. Y se acerca con una propuesta. Le habla de lo que está sucediendo con Ruth y con Noemí. Pero en primer lugar le habla de las tierras de Noemí. Booz es un hombre muy inteligente. Sabe no solamente del tema que está hablando, sino que sabe de la ley y sabe quién es el personaje que tiene delante. Sabe que ese personaje es un egoísta, egocéntrico, y sabe muy bien cómo presentarle la situación para que finalmente diga que no. Booz está interesado en quedarse con Ruth. Empieza diciéndole que Noemí vende sus tierras. En alguna traducción en nuestra Biblia vemos una parte de las tierras. Realmente el pasaje está diciendo una parte de la tierra, o sea, la parcela que corresponde a Elimelech. Noemí está vendiendo sus tierras, su posesión. Seguramente esas tierras habían sido hipotecadas o estaban en otras manos para que Noemí con su familia pudieran ir a tierra de Moab, pero ahora que había regresado, se tenían que redimir esas tierras también, estaban en manos de alguien.
para no perderlas, para que quedaran dentro del clan familiar. Y la tierra de Noemí podía ser una buena parcela, rentable, y más ahora que el Señor estaba bendiciendo la tierra de Israel, que había trigo, que había cebada. Así que cuando Booz le pone el caramelito en la boca a este fulano, le dice, mira, Noemí vende sus tierras. La respuesta de él es rápida, ¿verdad? Ya, me las quedo. Yo redimiré. No te preocupes, asunto resuelto. No parece mal negocio, debía estar pensando dentro de él. Yo doy el dinero que corresponda para comprarlas o para solucionar el tema de la hipoteca. Me quedo cuidando de la ancianita Noemí en mi casa y con estas tierras voy a sacar mucho provecho. Y además quedarán herencia para mis hijos. Bien, me gusta el negocio. Cuenta conmigo, Booz. Hago valer mi derecho, yo redimo. De forma astuta, Booz presenta primero esa parte del asunto y ahora presenta la otra cara de la moneda. Pero antes de presentarle la otra cara de la moneda, le dice, si tú renuncias a ese derecho, no te preocupes que estoy yo. Si tienes algún tipo de conflicto ético en dejar a estas dos mujeres desamparadas, no tengas ningún remordimiento porque yo redimo después de ti. ¿Me entiendes? ¿Vemos cómo está preparando el camino? Está preparando el camino. Nadie hablará mal de ti. No tendrás mala fama, porque hay dos que pueden redimir, tú primero, y si tú no redimes, házmelo saber, porque estoy yo después. Mejor no se lo podría preparar. Y entonces es cuando le habla de Ruth. Claro, cuando este pariente solamente sabía sobre los beneficios, la tierra, dice rápidamente, sí, pero ahora le presenta la segunda parte del trato. El que se quede con las tierras y se quede con la anciana Noemí, también se tiene que casar con el único pariente que tiene Noemí, con la viuda joven Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ah, vaya, con eso no contaba. O sea que el beneficio ya no es tal beneficio. ¿Te das cuenta, fulano? Porque la costumbre de la tradición de la ley del levirato era que al casarse con esa viuda, la descendencia y las tierras quedaban aún a su nombre. ¿Me seguís? O sea que realmente era un acto de misericordia. Este hombre no estaba quedándose nada, sino que los hijos que Ruth pudiera tener iban a heredar también esas tierras. Seguía con la descendencia familiar. Entonces la respuesta es tan contundente. Tan rápido como dijo que sí, ahora es igual de rápido en decir que no. No puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ay, no sé a vosotros, pero a mí me da una rabia este personaje. Pero qué tío más egoísta. Realmente está pensando solamente en su ombligo. Es el centro del universo. ¿Y cuánta gente hay así en el mundo? Que cuando les hablas de los beneficios de algo, dicen, sí, claro, cuenta conmigo. Y cuando les hablas del sacrificio de algo, no, mira, precisamente no puedo ese día. Y se acercan así a la vida, se acercan así a la iglesia, se acercan así al matrimonio, se acercan así a los hijos, se acercan así a todo. ¿Puedo sacar algo de provecho? Si puedo sacar algo de provecho, me interesa. Ahora, si hay sacrificio, si hay entrega, si hay renuncia, no, entonces no. No cuentes conmigo. ¿Cuántos hay que se acercan al matrimonio con esta actitud? Es que me va a hacer muy feliz. Ahora, cuando les hablas de entrega, de sacrificio, de imitar la actitud del Señor Jesucristo, dicen, pues tal vez no me conviene tanto. ¿Cuántos se acercan a la iglesia pensando, es que voy a encontrar amistad, es que hoy hay comida fraternal? ¿Cuántos se acercan a la iglesia pensando, a ver qué es lo que voy a recibir? ¿Cuántos se acercan a Dios pensando, qué bendiciones me dará? ¿Responderá a mis oraciones? Bien, me interesa eso del cristianismo. Pero cuando les hablas de una puerta estrecha, de un camino angosto, de renuncia, de santidad, de obediencia, pues sabes que no me interesa tanto.
quédatelo tú, como hizo este hombre con Ruth y con Noemí. ¿Sabes qué, Booz? Redime tú. Te lo paso. No me interesa tanto como yo pensaba. Repito, que seguramente Booz sabía que este pariente era capaz de renunciar a ese derecho y sabiéndolo, le presenta de una forma muy inteligente el tema, porque a él sí le interesa redimir. Quiere redimir a Ruth por misericordia y quiere redimir a Ruth por amor. Quiere quedarse con ella. Y fijémonos cómo le presenta a Ruth. Solamente dice Ruth, la moabita, la mujer del difunto. No habla mucho más de Ruth. Claro, no se va a poner a explicar las cosas positivas y hermosas de Ruth, ¿verdad? Porque le va a salir mal el negocio. Del que redima las tierras de Noemí, también se tiene que casar con Ruth. ¡Qué mujer! ¡Guau! Fantástica, trabajadora, servicial, una mujer de fe, una mujer de integridad. No, pero no te la quedes tú, que me quiero casar yo con ella. No le iba a salir bien el tema. Realmente Booz quiere quedarse con Ruth, así que solamente dice Ruth la moabita. Ruth la extranjera. Y no extranjera de cualquier pueblo, extranjera de Moab, nuestro gran enemigo. Ruth la moabita, la mujer del difunto. La mujer del difunto. Y entonces este pariente no se lo piensa dos veces. Redime tú. Redime tú. Ay, si pudiéramos hacerle una foto instantánea a Booz justo en ese momento, ¿verdad? Cuando el pariente le dice, no, redime tú. Yo creo que se le escaparía una sonrisa, ¿sabes? Por aquí, por el... ¿Sabes esa sonrisa? Cuando quieres aguantarte la sonrisa pero se te escapa. Esa sería la cara de Booz. Como dice, bien, conseguido. El plan funcionó. Así que de ese modo Booz recibe ese derecho, ese privilegio, porque el pariente más cercano ha renunciado a él y puede casarse con libertad con Ruth. Entonces, versículos 7 y 8 tenemos esta extraña costumbre de sacarse el zapato, la sandalia y entregarlo, ¿verdad? No lo intentéis en el siglo XXI. Vais a comprar un coche al concesionario y mira, me quedo te sacas el zapato y dice, trato hecho, porque van a pensar, este está chalado, ¿verdad? Pero era costumbre en aquella época, era algo muy visible, como hoy día a lo mejor nos estrechamos la mano o firmamos un contrato, era algo muy visible sacarse la sandalia y entregarla a aquel con el cual estás haciendo un pacto. Y esto era algo público a ojos de todos los demás. Digo que era algo de la época, incluso tal como lo escribe el autor del libro de Ruth, vemos que era una costumbre que ya había caído en desuso, porque nos tiene que explicar el autor de Ruth. En aquella época se hacía así, se entregaba el zapato, la sandalia. Parece como que en tiempos del escritor ya no se hacía de aquella manera. Así que ese pariente había tenido la ocasión de redimir a Ruth, pero por su egoísmo no le es posible, se echa atrás y ese derecho pasa a Booz, quien realmente no lo tenía inicialmente. La Biblia está llena de ejemplos de personas a las cuales no les correspondía un derecho, pero lo reciben, ¿verdad? Aquellos que debían ser segundos, pero acaban siendo primeros. Y de personas que se echan atrás. Hace poco hemos visto a Orfa, que deja a Noemí marchar y se echa atrás. Ahora vemos a este pariente, fulano, que pudiendo redimir a Ruth y a Noemí, se echa atrás. Otros ceden su derecho, como este hombre que cede su derecho de redimir a Booz. También recordamos a Esaú y a Jacob, como Esaú vende su derecho de primogenitura en Jacob, y Jacob recibe la bendición. Hay tantos ejemplos en la Biblia de aquellos que tenían el primer lugar, tenían la preeminencia, pero finalmente no hacen uso de ella. Recordemos al rey David, era el menor de los hermanos, y cuando van trayéndole a Samuel todos los hijos de Isaí, Samuel cada vez dice, no es este. Al final es el menor, el que es ungido como rey.
Qué enseñanza tan tremenda en la Biblia. Aquel que parece que no, resulta que sí. El Señor Jesucristo, que vino como un cordero, como un hombre manso, montado en un pollino, como alguien humilde y pobre, ¿quién iba a pensar que Él era el Mesías? Él era el Rey de Reyes. Y así es. Y del mismo modo su iglesia. Somos lo último de la tierra, lo despreciado del mundo, perseguidos. Y vamos a reinar con Jesucristo por toda la eternidad. Aquello que parecía que no, resulta que sí. Y aquello que parecía que sí, resulta que no. Este hombre podía hacer valer su derecho de redimir y se aparta. Y ahora Booz es el que va a redimir a Ruth. Entonces hacen un acuerdo público delante de los ancianos de Belén y delante de toda la muchedumbre que seguramente se estaba agolpando allí a la puerta de la ciudad. Recordemos que cuando Noemí vino de Moab, todo el pueblo la reconoció. ¿No es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Después de 10 años ha vuelto a Belén. Y durante todos esos meses de la siega, mucha gente iba hablando de qué pasaría con Noemí y con Ruth. Ahora que se está celebrando ese juicio y están a punto de llegar a una conclusión a la puerta de la ciudad, mucha gente debía agolparse. Y vemos en el pasaje que cuando Booz habla a los ancianos y a todo el pueblo que estaba allí reunido. La muchedumbre se agolpaba y seguro que unos avisaban a otros: venid que Booz está con fulano en la puerta de la ciudad y hay 10 ancianos del pueblo. Aquí va a pasar algo. Vamos a saber ya cómo acaba esta historia. A ver qué pasa con estas dos viudas. A ver qué suerte les depara. El acuerdo fue público en la puerta de la ciudad, frente a los ancianos de Belén. Entonces es cuando Booz dice, hemos leído en los versículos 9 al 11, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Esto no era la boda todavía, pero casi. Vemos en el versículo siguiente, domingo próximo, la boda se celebró, pero esto ya es el acuerdo prenupcial. Booz y Ruth se van a casar. Y hay un acuerdo y hay un pacto público de Booz delante de todo el pueblo que él redime. Él compra la heredad de Noemí y se queda con Ruth. Y entonces el pueblo pronuncia 3 bendiciones, las tenéis en los versículos 11 y 12. La primera bendición es para Ruth, una bendición de que sea una mujer importante como fueron Raquel y Lea, esposas del patriarca Jacob. Le están deseando bendición, le están deseando fecundidad, les están deseando que sea como estas grandes mujeres del pueblo de Israel. La están reconociendo como una mujer grande entre el pueblo de Israel, aunque era moabita, aunque era extranjera, porque es de su misma fe, es incluida en el pueblo de Israel. La segunda bendición es para Booz. Le están deseando fuerza, prosperidad, fama, renombre entre todos los habitantes de Belén. Y la tercera bendición es para la familia que van a formar juntos, deseando que sea como la descendencia de Fares, uno de los hijos de Jacob. El pueblo de Belén, donde están, es descendencia de Fares. Están diciéndole a Booz que tu descendencia sea de así de importante como ha sido la descendencia de Fares. Que de ti salga un pueblo, salga un linaje, salga una dinastía. Ay, si supieran lo que venía de esa unión de Ruth y de Booz. Evidentemente Ruth ha sido contada entre las grandes mujeres del pueblo de Israel. En efecto, Dios bendijo a Ruth con hijos. Y el domingo próximo veremos la boda y el nacimiento de Obed. En efecto, Booz fue prosperado y un hombre de renombre entre el pueblo de Israel.
Y en efecto, de la unión de ellos vino un linaje, vino un gran pueblo, vino el linaje del rey David. No solamente su dinastía fue importante, fue el linaje de reyes. David, Salomón, provienen de esta unión entre Booz y Ruth. ¿Nos quedamos aquí con el sermón o sigo? Todo lo que hemos dicho hasta ahora nos habla de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Absolutamente todo. Así como Booz le dice a Ruth, hoy tendrás mi respuesta. Cuando tú te acercas a Cristo como Ruth se acercó a Booz, redímeme, sálvame, porque yo no puedo. Cristo Jesús te da la misma respuesta que Booz le dio a Ruth. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no se tarda. El Señor no necesita hacer grandes procesos para salvarte. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. Cuando tú te acercas a Cristo Jesús con esta petición, Señor, redímeme, sálvame, porque sin ti no soy nada, estoy muerto. Cristo Jesús te dice, hoy eres salvo. Y hoy es día de salvación para cada uno de nosotros. Así como Booz con Ruth, Cristo también se esmeró. Cristo se esforzó. Vemos a un Booz que dice, hoy mismo vas a tener respuesta, y Booz se esfuerza. Y Booz hace lo que sea posible para conseguir esa redención de Ruth. Nuestro Señor Jesucristo fue esforzado, fue constante, fue tenaz, fue valiente, fue devoto, fue fiel. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos, porque es Él el que consigue nuestra salvación. Él logra nuestra redención. Y Él, en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Conseguido. Misión cumplida. He comprado a mi pueblo. Hemos de esperar en nuestros corazones y confiar en que Él es el autor de nuestra salvación, no nosotros mismos. Así como vemos Booz y Ruth, Cristo también nos salvó sacrificialmente, sin esperar nada a cambio. Booz hizo este gesto, este acto de misericordia, de bondad hacia Ruth. Del mismo modo, Cristo se acerca a nosotros, entregándose en nuestro lugar, sacrificialmente, redimiéndonos. Si Él ya tenía toda la gloria, Él no tenía nada que ganar. Él deja su gloria en los cielos para encarnarse, para vivir una vida obediente y morir en la cruz del Calvario. Él deja los cielos, Él que lo tenía absolutamente todo. Y del mismo modo, ¿qué dinastía viene de esa unión entre Cristo y su iglesia? Igual como Ruth y Booz tienen una dinastía de reyes, entre ese acto de redención del Señor Jesucristo viene una dinastía de reyes, y reinaremos con Él eternamente en la ciudad celestial. Así como Booz con Ruth, Cristo hizo lo que hizo voluntariamente. Voluntariamente. He estado esta semana mucho pensando sobre ese personaje, fulano. Y pienso, ¿qué hace aquí? Pues es importantísimo ese personaje, porque si no hubiera estado él, pudiera parecernos que Booz hizo todo lo que hizo porque no tenía más remedio. ¿Me seguís? Booz es el pariente cercano, Booz es rico, Booz tiene que redimir. Pero habiendo ese otro personaje, fulano, queda tan evidente para nosotros que Booz no solamente tenía que redimir, sino que Booz quería redimir. ¿Me seguís? Así con Cristo Jesús, queridos hermanos. Booz era el pariente más cercano, tenía el derecho de redimir. Booz era un hombre rico, tenía el poder de redimir. Booz era bueno.
y quería redimir. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene la autoridad para redimir. Cristo Jesús tiene todas las riquezas celestiales. Él tiene el poder para redimir. Cristo Jesús es bueno, misericordioso. Él quiso redimir. No pienses ni por un momento que nuestro Redentor estaba obligado. No tenía más remedio. No tenía más remedio, como era el único que podía salvarnos, Él tenía que venir a salvarnos. ¿Y qué de Dios si Él hubiera continuado en su gloria y hubiera decidido dejar a la humanidad en su eterna condenación? ¿O no hizo así con los ángeles? ¿O no cayeron los ángeles y para ellos no hay redención ninguna? ¿No pudiera haber hecho Dios lo mismo con nosotros, pobres pecadores? Esto es lo que habéis escogido. Allá vosotros con vuestra suerte. Y se verá la ira de Dios sobre cada uno de vosotros. Pero Cristo Jesús no hizo eso. Él, no estando obligado y teniendo el poder en su mano, Él quiso, por amor, por bondad, por misericordia, redimirnos en la cruz del Calvario. Así como Elimelec había perdido sus tierras y había dejado a su familia en una situación deplorable, nuestro padre Adán perdió la tierra y nos dejó a todos nosotros en una situación deplorable. Ruth y Noemí estaban solas y necesitaban de un Redentor bondadoso que las salvara. Después de Adán, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Redentor bueno que venga a salvarnos. Del mismo modo que Ruth y Noemí necesitamos un Redentor que redima esta tierra que nosotros hemos perdido y está maldita por nuestra causa, y que nos redima a cada uno de nosotros de nuestros propios pecados. Así como Booz reunió a los ancianos del pueblo y delante de la autoridad de la ciudad hizo un pacto solemne, público, un juramento respecto a la salvación de Ruth, y dijo: yo voy a redimir. Del mismo modo, el Señor Jesucristo hizo un público juramento solemne respecto a su esposa, la Iglesia, y dijo: yo la voy a salvar. Pero no nos equivoquemos, Jesucristo no negoció con el diablo, Jesucristo no negoció con el diablo. Venga, te voy a pagar el rescate con la sangre del Cordero. Jesucristo no negoció con el infierno, no negoció con el Hades. Jesucristo no negoció con nadie, porque nadie tiene autoridad sobre nuestras almas, salvo Dios mismo. Dios hizo un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con Dios, en el cual nuestra redención era conseguida antes de la fundación del mundo. Dios hizo un pacto consigo mismo, porque no hay nadie más grande que Dios. Nadie más grande con el cual Dios pudiera conversar y llegar a un acuerdo. Dios hizo un pacto con Dios. Un pacto eterno, solemne, indestructible. Según el Padre, Él se comprometía a escoger un pueblo, a santificarlo para su servicio, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las culturas, para que le adorasen por toda la eternidad. En ese pacto el Hijo se comprometía a hacerse carne, a vivir una vida obediente, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, a lavarnos, a santificarnos, a enseñarnos, a amarnos, a acompañarnos hasta el fin. Según ese pacto, el Espíritu Santo se comprometía a aplicar esa salvación, a lavar nuestras almas, a darnos un corazón de carne que lata por Dios, a guiarnos hacia la verdad, a cuidar y a preservar hasta la última de las ovejas de Cristo Jesús, hasta el último día. Dios hizo un pacto con Dios, público, un juramento. Y así como ese pacto fue público y la Trinidad cumplió hasta la última palabra de lo que dijo que iba a cumplir, las alabanzas también serán públicas.
las bendiciones también serán públicas, grandes, enormes. Cuando Dios hizo ese pacto con Dios, un pacto eterno antes de la fundación del mundo, yo no sé si los ángeles, los querubines y los serafines ya habían sido creados y estaban presentes. Pero si estaban, ¿cuál debía ser el grito de júbilo que debían pronunciar? Así como el pueblo de Israel se agolpaba en la puerta de la ciudad y al escuchar a Booz decir, yo redimiré, todo el pueblo saltó en alabanzas, cuando en el cielo Dios dijo a ese pueblo, yo lo redimiré, ¿cuál debía ser el canto de los ángeles? ¿Cuál debía ser el canto de los ángeles? ¡Aleluya! ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué poderoso, qué misericordioso es nuestro Dios! ¡Qué plan de salvación tan infinitamente grande! Y nosotros, cuando lleguemos a la ciudad celestial, nos vamos a unir a esa alabanza. Bendito sea el Señor, grande es el Señor, que por pura gracia, sabiendo nuestra necesidad, nuestra maldad, sabiendo nuestra necesidad de redención, Él trazó un plan para rescatarnos. Veamos a Booz pronunciando esas palabras a la puerta de la ciudad en público y veamos al Señor Jesucristo haciendo un público y solemne juramento de que voy a salvar a mi pueblo, voy a redimir a mi iglesia. Qué redención tan perfecta. Y nosotros, digo, nos uniremos a ese canto alegre. Leemos en Apocalipsis 7:9. Miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía cantar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Si alguna vez te has preguntado tú como creyente, si estás en la Biblia, aquí estás. Sales en la Biblia. Que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estás tú entre estos? ¿El Señor Jesucristo te ha comprado por el precioso precio de su sangre? Si aún tienes dudas, corre como Ruth en medio de la noche, ríndete a sus pies y dile, Señor, soy pecador, necesitado, pobre, desvalido, separado de tu gloria. Tú eres mi único redentor. Por favor, cómprame, redímeme, sálvame, porque sin ti estoy perdido. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu precioso evangelio, porque lo vemos en cada rincón de las Escrituras. Porque, Señor, leamos donde leamos en este santo libro, nos encontramos contigo, con la cruz del Señor Jesucristo, con su sangre derramada, con ese hermoso plan de salvación, con ese acto de redención tan lleno de pura gracia, por el cual tú, Señor, sin merecerlo, por el cual tú, sin estar obligado, quisiste salvar un pueblo. Señor, gracias por incluirnos en ese pueblo. Gracias por llamarnos con tu voz preciosa. Gracias por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos ahora alabarte y cantar salmos de júbilo, porque hemos sido comprados por la sangre del Cordero. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.